Romeino Gutiérrez, el pianista de la Sierra Tarahumara. Lengua de tierra. Benjamín García, Aliento de la Sierra Mije. Nijeka Romeino Riwe, pianista nira simem huwa nije. Chukuchijo naga también bra vineraba eche Romein Riwe, pianista de Estados Unidos kanawa amhon eche ratami chukuchi vineraba taga pe mali sanba mich kere chotraba hobre nije vineraba tami echgo obran kanirgo iriba eche hopera tami a vineraba henai. Tamhoika rara morko sina chukuchi hona tam nirba tagi tribri rabel kire hobria chiria biner tamhuba tamho chukuchi hona chiria chabe pire matahwe paro choro kire ejra tamho biner raba buena tem hu tagi tamhoika niheka heriani ra tagigo Vira kanirga nira pirerom nira hupa vira tamhue kanirga pirerpa vina hare chocho hare raram riuga chiria vira aram kere chukuchiho na onoruam go tamira chiria araba vira tamhue na pawika riho para kilira ichiga kili ara hawika chut vara chiria vira tira nihira ba tagicho vira siraba nihia vira la que kanirga riho pa vira na echo la kara chiria ara wera kanira vitermo ba echo onoruam ga chiho vira ara la canil que chorrijo pa tagi si mega kilimuchirpa. Allá no existe un maestro que te pueda enseñar, no existe una escuela de música, siempre se aprende viendo, por lo cual la mayoría de los jóvenes, niños, aprenden viendo a un músico a otro. Para mí ha sido un caso especial, yo creo que yo se la debo a un maestro, gracias a él. Decidí o amé lo que es la música en el piano, de allí aprendí lo que era el sonido del piano gracias al maestro que vino de Estados Unidos hace ya 39 años que llegó a la sierra, a la comunidad de nosotros. Entonces yo creo que a él fue el que le debo tanto, por lo cual mi decisión por amar a la música es a él y sobre todo en el piano. Él había estudiado en Viena, él hizo su formación como pianista en Viena y la Universidad de Viena lo manda al continente de aquí de América a hacer una investigación sobre la música autóctona, por lo cual él llega en el año 79 en Arizona con los grupos los Navajos, con los Hopis, con los otros tribus de esa zona. Pero él, en una ocasión, él no podía entrar por tanta nieve que había caído y estando en una estación del tren en Albuquerque, vio una revista de National Geographic donde vio algunas fotos de la Sierra Tarahumara y dijo, yo quiero caminarlo algún día. Y en el año 80, pues él hizo esa caminata en todo lo que es la Barranca del Cobre en Chihuahua y conoció a un tío mío y inmediatamente mi tío le dijo, si de verdad quieres aprender la cultura rarámuri, venga el año nuevo, que vamos a hacer una gran fiesta y te vamos a recibir ahí. Y él, con su instinto del corazón, le hizo caso, fue a la comunidad y ahí llegó y dijo inmediatamente, no dudó en decir, yo quiero quedarme aquí para siempre.
conoció a mi papá en ese entonces todavía no se casaba y se hicieron una amistad tan sólida que siempre mi papá le decía, cuando yo tenga mi primer hijo, yo quiero que tú seas el padrino. Y así es como tengo yo el nombre de él, Romeino. El nombre de él es Romain Wheeler, un nombre francés, pero se dice que todos los rarámuri deben terminar en vocal, por lo cual me llamo Romeino con la O al final. Aprendí lo que era pues, amar la música, sobre todo el instrumento piano. Para mí era como escuchar algo tan puro, ¿no? Tan limpio, y siempre decíamos, toca el piano para que llueva, porque sentíamos que era como el agua, ¿no? La música en el piano. Él decía que siempre había un niño ahí mirando la ventana y a veces se alejaba y bailaba. Y él dijo, no, pues algo trae ese niño, vamos a llevarlo al piano. Y él tocaba la música en pedacitos y el niño lo podía repetirlo sin ni una dificultad. Y así fue donde él dijo que yo llevaba la música por dentro. A la edad de 15 o 16 años vine a Morelia a tomar cursos de piano con maestros del Conservatorio de las Rosas que está en Morelia, Michoacán. Y posteriormente ya mi decisión era completamente la música hasta que logré entrar al Conservatorio de Música en Chihuahua. Y ahorita ya 13 años viajando por 9 países compartiendo la música. Hipuan na wisama ba he na opene nije na pati ko wili ba he na ka bra wili na pati bra riwe mo na pati lan li ba ram daga na e bra tentu heriga na pati ko ri hoba tam hoga mi comunidad Batopila, municipio Batopila era ni rum ho he na pati ko ran li na he na ibra etibe wikana mutin na we sara ni ba chabe pirem gon ane na bide pura ran he na ka isibura ri we ba na bide na li choro ba ran li na ga na bide akarache aka le ba hargo he bura kebra na ra machiba choriga ani wam ko he na choriga na chukuchi kebra na ra ruyeram huba Opria ada na wisama ba na opria tentang fuer na pach gari hoba. Tamhueka abra bueno la tamhue ara vinera churi re chukuchijona abra wikabra pilero aba mi asuba ara raichire apikwa abra wikau sire harega churiga niru bire matachina wam kire bire paskora wam abra wikau aba harekuru go kebra vinera re kuna bueno la tamhue tahora que vinera ba echire a wikasi re kaga pebra awai chu aba tamhue cho viner sabana echikuji waka kuru sisi aba tamhue na obria viner matobria tamhue pire bajipe habrá que quebra wika se narba choharena me pirem ga abra ma wikar wa ba choriga ra icha ba tamhuega abra ra eni re ko tamhuega. Cuando yo tenía a la edad de 12 años fue cuando yo salí de mi comunidad. Para mí fue un cambio drástico porque llegué a un pueblo donde la mayor parte, pues digamos el 95% hablaban en castellano. Había entonces otro 5% quizás sabía que hablaban en rarámuri, pero era un rarámuri diferente. Hay muchas variantes en la comunidad que existe, por lo cual yo no podía tener una comunicación estable. Sabía que había dejado a mis papás, yo lo extrañaba tanto que a veces quería regresar, pero ellos pues siempre me alentaban, decían que si salía afuera, porque era el único modo, la única forma yo creo de poder, digamos, sobrevivir o poder vivir de una manera estable. Eso era lo más difícil, yo creo, ¿no? La costumbre que se vivía en una vida en la ciudad. Siempre lo he dicho que en la comunidad rarámuri yo creo que tenemos
una paz tan tranquilo, ¿no? Porque no hay presión, no hay nada que nos presione, ¿no? Entonces la vida de ciudad es una manera de vivir correteando el reloj, porque si no llegas a esa hora hay consecuencias. Y la comunidad, ¿no? Todo era, pues no pasaba nada si no cumplías a ciertas horas. Entonces eso era lo difícil para mí de acostumbrarme a esa vida. Pero yo creo que ha sido pues, algo maravilloso porque también a través de la música pude conocer diferentes lugares, diferentes personas, ¿no? Que eso ha sido para mí como una recompensa, digamos, en vez de tomar algo malo. Entonces siempre lo he tomado para algo bueno. Lengua de Tierra.